Gloria sea al Señor, mis amados. Les amo mucho en el Señor. Con el propósito de escuchar la voz de Dios nos hemos reunido un día más. Y les voy a rogar en la misericordia del Señor que abran sus corazones para el Señor. El pueblo de Israel le dio la espalda a Dios. Y Dios tuvo que recriminarles que ellos despreciaban la cena del Señor. ¿Saben cuál es la cena del Señor? La cena del Señor no es el pan y el vino. La cena del Señor es su santa palabra. Y a lo último de los tiempos del pueblo de Israel, ellos le dieron la espalda a la palabra de Dios, la ignoraron. No así nosotros. Hoy vamos a prestar todo nuestro corazón y nuestra atención al mensaje del Señor. Amén. La vida de nuestro Señor Jesucristo estuvo enmarcada por una enseñanza constante. Todo lo que Él dijo e hizo obedecía a un plan preciso y perfecto de parte del consejo divino. Esto es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, de tal manera, nosotros podemos ver en Jesús el modelo perfecto del maestro, del predicador, del líder, así como la manifestación máxima de amor, misericordia y piedad para nosotros los hombres. Preste atención a lo que le voy a decir, porque en la persona de Jesucristo está representado el hombre ideal para Dios. ¿Usted puede entender eso? Jesús es el hombre ideal para Dios, bajo la perfección divina, de tal manera que allá es donde Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros, a esa perfección. Perfección que nosotros entendemos que nuestro padre Adán la perdió en el huerto del Edén. Cristo vino y la recuperó por cada uno de nosotros con la esperanza de que nosotros llegásemos a ser semejantes a Él. Y esto es algo que nosotros siempre tenemos que tener en nuestras mentes. Que yo no soy quien yo soy hasta que yo no llegue a la estatura de Jesucristo. Ahí yo he complementado ese modelo divino que Dios nos envió, el cual fue su amado Hijo. Este modelo de perfección es el que ejemplifica el carácter, la mente y la voluntad soberana de Dios. De tal manera que nuestro Señor Jesucristo nunca se salió de la voluntad de su amado Padre Celestial. Efesios capítulo 5, verso 1, dice la palabra del Señor: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Una vez más, esta es la esperanza de nuestro Padre Celestial. Que en cada uno de nosotros se recupere la imagen de ese Adán del principio, de ese verdadero hombre que estuvo delante de su presencia, el cual ahora es representado por Jesucristo mismo. Las Escrituras nos exhortan a tomar al Señor como ejemplo y como el modelo de nuestras vidas. Pero esto me trae una pregunta. ¿Por qué entonces el Espíritu Santo, quien es el autor de la Biblia, nos exhorta a ser imitadores de Jesucristo? ¿Por qué? Vamos a entenderlo un poco mejor a través de uno de estos mensajes que Pablo recibió en el tercer cielo, cuando él dijo que había visto y recibido visiones y revelaciones del Señor. Pablo entonces nos dice en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y note esta palabra, a fin de, o la palabra para, que aparece 3 veces en el verso 12. Esas 3 veces que aparece es porque nos está diciendo cuál es el propósito por el cual
Dios se tomó la molestia de nombrar ministros para la obra del Señor. Mira lo que dice, a fin de, vamos a mirarlo, perfeccionar a los santos. ¿Para qué los van a perfeccionar? Propósito, para la obra del ministerio y otro propósito, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amados, todos nosotros estamos llamados por Dios a ser participantes de su naturaleza, con el propósito de añadir más santos, más seres humanos, más almas perfectos a este cuerpo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer, y recordemos esto, que no podemos dar de lo que no tenemos. Así es que tenemos que hacerlos comenzando con nosotros mismos. O sea que Dios me llama personalmente a mí a que yo me perfeccione, a que yo me presente para el ministerio y que yo ayude a edificar al cuerpo de Cristo. Tengo que hacerlo, tengo que ser participante. Nosotros no conocemos a un Jesucristo pasivo, que vino y caminó en la penumbra de las tardes sanando a quien él quería y del resto del día nadie sabía de él. Ese no fue el Jesús que nosotros conocemos. Él vino, se dio a conocer al mundo. Se perfeccionó a sí mismo, en otras palabras. Hizo la voluntad de su Padre y después comenzó a caminar en esa voluntad, dándose a conocer al mundo, hablándole a las personas del reino de los cielos. ¿Con el propósito de qué? De traerlos al reino celestial. Ese es el ejemplo para seguir. Jesucristo no se quedó un niño toda la vida. No se quedó aprendiendo toda la vida, como tal vez muchos de nosotros los hombres. Él, por el contrario, desde que era un niño pequeño, dice la Escritura, que él creció en sabiduría. O sea que él supo a qué vino y se preparó para la obra del ministerio. Un ejemplo que yo les puedo traer, mis amados, es la propia vida de cada uno de nosotros. Nosotros nacemos, crecemos, estudiamos o aprendemos una profesión, trabajamos con el propósito de más adelante en nuestras vidas formar una familia. ¿Cierto que sí? Esa es la naturaleza humana. Pero así igualito, mis amados, es el Evangelio de Jesucristo. Esto que nosotros estamos haciendo acá es exactamente parte de la existencia de nosotros como almas del Señor. Hay un nuevo nacimiento, dice la Escritura en Juan 3:5. Luego comenzamos nosotros una etapa de crecimiento y desarrollo. Escudriñamos la palabra con el propósito de trabajar para la obra del ministerio. Y cuando ya lo hagamos, el propósito entonces final de todo lo que nosotros hacemos es para ganar o añadir almas a la familia de Jesucristo. Exactamente lo que hacemos como seres humanos. Pero esto, mis amados, implica la necesidad inminente de cada cristiano de pasar por todas estas etapas de crecimiento. Nadie nace ganando almas para el Señor, nace nadie aprendido. Todos tenemos que nacer de nuevo, como dice la Escritura, y luego entrar en ese crecimiento y prepararnos para el Señor, adquirir esa sabiduría. Una vez más, todo el propósito de lo que Dios hace con nosotros está en Romanos 7:4. Mira esto. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Y mira la palabra clave, a fin de. ¿Para qué yo morí a la ley y nací a Cristo? ¿Para qué? Propósito, a fin de que llevemos fruto para Dios. El propósito, mi amado, es que tú y yo no solamente libremos nuestra propia alma del Seol, sino que ayudemos a otros a llegar al conocimiento de Jesucristo. Si yo salvo mi alma del Seol, bien hago.
Pero si yo paro ahí, soy un egoísta. Y Jesús nunca fue un egoísta. Por amor a las almas, entregó su propia vida. Esto me invita a mí a que yo piense un poquito en los demás también. La pregunta que cabe al lugar entonces es, ¿cuándo nosotros estaremos listos para dar o traer fruto para Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo yo sé que ya estoy listo para traer fruto para el Señor? Comencemos hablando primero entonces de una responsabilidad que todos y cada uno de nosotros tenemos. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. Dice la Escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Primero que todo, mis amados, antes de yo estar preparado para salir a la obra del ministerio, es necesario que yo muera a esa vieja criatura. Si yo no muero a esa vieja criatura, mi amado, ¿cómo yo voy a hablar de salvación? ¿Cómo yo voy a hablar de santidad? ¿Cómo yo voy a hablar de misericordia si yo todavía no tengo al Señor dentro de mí? Porque Dios no mora en el pecado, mi amado. Es necesario que nosotros entonces nos despojemos de ese viejo hombre. Ese viejo hombre solamente logra retardar el proceso de crecimiento y desarrollo espiritual para mi vida. Por eso Pablo siempre tenía expresiones como esta, la de Filipenses 3:13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Algo nosotros tenemos que hacer es olvidar el pasado, olvidar ese viejo hombre, esa vieja criatura, con todos los vicios, mañas y costumbres. Si nosotros no lo hacemos, no hay forma de que nosotros podamos tener una visión clara hacia el futuro, hacia la expectativa de Dios para mi vida. Segundo, yo tengo que renovarme en el espíritu de mi mente. Hacer nuevo mi entendimiento. Renovar no es pintar, no es maquillar. Renovar es tumbar, quitar, destruir y volver a poner algo completamente nuevo. ¿Qué tengo que hacer yo nuevo entonces en mi pensamiento, en mi mente? Pues el propósito por el cual Dios me dio una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que yo tengo que hacer nuevo. Y eso es lo que a veces nos cuesta más trabajo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos falta muchísimas veces más contacto con la palabra del Señor. Más entrega a la palabra del Señor. Entre más distantes estemos de la palabra del Señor, pues más lejanos estaremos de llegar nosotros a la estatura de ese hombre que Dios quiere que nosotros seamos. No habrá forma de que nosotros renovemos el entendimiento de nuestra mente. Siempre nos quedaremos como mucha gente pegado atrás en los vicios de la vida. Como dice la Escritura, en la religión, en los dogmas de la religión. No podremos trascender a una vida nueva en Cristo Jesús. Tercer punto, hay algo importante. Verso 24, que yo tengo que vestirme del nuevo hombre, mi hombre interior. Ahí no dice de un niño recién convertido, sino de un hombre maduro espiritual, creado por Dios bajo tres aspectos fundamentales, los cuales son justicia, santidad y verdad. Y vamos a hablar un poco de estos tres aspectos,
Porque la justicia como tal entonces tiene dos valores. El primer valor es que justicia significa que hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Por eso yo puedo caminar en justicia, porque ahora yo he sido justificado. Ahora ya soy justo. No soy justo por mis obras como dice la Escritura, sino que soy justo porque Cristo fue justo. Y por cuanto su sangre está sobre mí, ahora hay justicia en mi vida. Y lo segundo, que todos nosotros sabemos, ¿qué significa justicia? Justicia es darle a cada quien lo que se merece. Entonces, si yo he sido justificado por el Señor y ya estoy caminando en esa justicia, quiere decir que ahora yo le voy a dar a cada quien lo que se merece. Esto es, a Dios le daré lo que es de Dios, lo cual es mi alma. Y al César le voy a dar lo que le pertenece al César, lo cual es el resto de las cosas que tengo en este mundo. Voy a tener que vivir una vida piadosa en este mundo como enseña la Escritura, dando ejemplo y testimonio. Porque si yo no doy ejemplo y testimonio, ¿cómo entonces las almas se van a convertir a Jesucristo? No podemos desligar o separar nuestra vida espiritual de nuestra vida secular. Por el contrario, por medio de esa, nosotros vamos a testificar de Jesucristo. Algo también hace la justicia. Si la justicia es darle a cada quien lo que se merece, yo tendré que darle a todos los demás lo que yo he recibido porque es lo mínimo que ellos se merecen, lo cual es la gracia. Yo recibí por gracia el amor del Señor, la misericordia, la bondad. Ahora lo mínimo que yo puedo hacer es exactamente lo mismo. Darle a los demás algo por lo cual Cristo murió, mis amados. Esa misericordia divina. Santidad, si yo entiendo qué es santidad, yo entiendo que ahora yo he separado mi vida de ese viejo hombre como dice la Escritura. Y la he separado para poderla vivir en mi hombre interior, en mi nuevo hombre. Esto no es posible si realmente nosotros no tenemos una convicción y un compromiso con Dios. ¿Sabe que hay mucha gente que tienen convicción? Lo creen, pero no tienen compromiso con Dios. No quieren comprometerse con el Señor. ¿Saben por qué? Porque ellos entienden que si se comprometen con el Señor, dejan de ser ellos mismos y ahora su vida le va a pertenecer a Jesucristo. Pero si algo nos enseña la Biblia, es que Jesús tiene que ser el Señor de mi vida y no yo mismo. Esa es la estatura que el Señor espera de cada uno de nosotros. Que sin vacilación alguna, sin temor alguno, realmente nosotros vivamos una santidad como Él la demanda. Dándole al Señor mi alma y permitiendo que Él sea el Señor de mi vida. Y por último, tanto hay para hablar acerca de la verdad. Todos nosotros sabemos quién es la verdad. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero la verdad en realidad también significa no caminar en mi propio parecer. Mira esto, Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No todo lo que parece una verdad en realidad lo es. Para que sea una verdad, tiene que salir de la boca o de los labios del único que habla verdad, y ese es Dios. Y esa verdad no la podemos encontrar nosotros, sino en la Escritura. ¿Y saben por qué la Escritura es verdad? No solamente porque Dios la dijo, sino porque todo lo que Él dijo, Él se cumple en este país y se cumple en cualquier país del mundo. Se cumple a la perfección, mis amados. Es una verdad absoluta. Si yo digo algo aquí, hablo por ejemplo de las riquezas,
y yo voy al África con el propósito de predicar las riquezas, mi amado, esa no es la verdad de la Biblia. Porque tal cosa no existe en ese continente. Ellos están sumergidos, no todos, pero la gran mayoría, en una profunda pobreza. Así que la verdad de Dios es algo que trasciende las circunstancias, incluyéndome a mí, incluyéndonos a cada uno de nosotros. Abandonar nuestro parecer y sujetarnos a la palabra de Dios nos va a poner en el camino de la verdad, en el verdadero camino de Dios. Esto, obviamente, todos nosotros lo entendemos, va a implicar conocimiento. Si yo no conozco la verdad, yo no puedo caminar en ella. Y aunque sabemos que la verdad es Cristo, yo no puedo caminar en la verdad si Cristo no mora en mí. No es conocerlo de mente, es que Él more dentro de mí. Yo estaré preparado entonces para el ministerio cuando camine en la verdad, o sea, en el conocimiento de Jesucristo. Pablo expresó estas palabras, Filipenses 3:8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mis amados, ¿será este el sentimiento nuestro? El anhelo del corazón nuestro. Si este es, mi amado, realmente, inevitablemente el conocimiento de Jesucristo llegará a tu vida y tú podrás entonces servirle a Él como Él espera de ti. Podrás llamarle Señor y podrás llegar al conocimiento, a la excelencia del conocimiento de Él. Les decía que no se trata solamente de conocer a Jesús. Miren esto, por favor. No nos engañemos a nosotros mismos. Marcos 3:11. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. No nos podemos confundir, mi amado. El diablo sabe quién es Dios. Son espíritus inmundos. Conocen a Jesús, se postran delante de Él, saben que es el Hijo de Dios, pero ellos no están dando hijos para Dios. Por el contrario, ellos dan hijos para el maligno. Estar lleno del conocimiento de Cristo entonces significa que yo esté lleno de la santidad, de la justicia. Entonces, así yo puedo caminar en este nuevo hombre, en la verdad del Señor, en su verdad. Usemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo y miren esto, mis amados. Nuestro Señor Jesucristo fue obediente, fue lleno del Espíritu, oró constantemente, estuvo lleno de misericordia, tuvo compasión por las almas. Cuando Él caminaba ministrando, Él veía la necesidad, la reconocía, pero también la suplía. Fue tremendo maestro, enseñó a otros. Fue un gran líder, un ejemplo, un consejero, un amigo, un padre, un hermano, un hijo. Él fue el gran ejemplo a seguir. Y por sobre todas las cosas, dice la Biblia, que Jesús amó a Dios con todas las fuerzas de su corazón, a su Padre Celestial. Tanto lo amó que hizo absolutamente su soberana voluntad, sin escatimar ni una tilde ni una jota de lo que Dios dijo que Él tenía que hacer. Eso es un reto muy grande. ¿Podremos nosotros cumplir a perfección el plan de Dios para nuestras vidas? Que si Dios traza una voluntad para nosotros, que nosotros podamos decir al fin de nuestros días: ni una tilde ni una jota pasó de lo que el Señor me dijo que yo tenía que hacer. Todo lo hice por amor al Señor. Y saben una cosa, esa es la perfección que Dios espera que nosotros alcancemos, la de su amado Hijo Jesucristo.
que todos nosotros lleguemos hasta allá. Es un reto muy grande. Este es un reto de valientes. Esto es algo personal. Esto va más allá de cualquier convicción, de cualquier creencia. Esto tiene que mover algo dentro de nosotros que nos motive a decir, si Cristo lo hizo y Él fue un hombre, ¿qué me podrá impedir a mí que yo lo haga? ¿Sabe qué es lo único que lo impide? Que nosotros no estamos caminando en santidad, separación, en conocimiento, en justicia. Así nunca nosotros vamos a llegar a cumplir el propósito. Nunca. ¿Cómo nosotros vamos a ganar almas para el Señor? ¿Cómo? ¿Con qué testimonio? Jesucristo fue una persona que donde caminaba y hablaba, la gente decía, oh, este no es como los demás. Este habla con una autoridad. Y se sorprendían de que hablaba con muchísima autoridad. La pregunta del principio, mis amados, era ¿cuándo nosotros estaremos preparados para la obra del ministerio? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando cumplamos este retrato. Cuando esto que está escrito ahí no sea la imagen de Jesucristo, sino tu vida misma. Cuando en nosotros los demás puedan ver este ejemplo que Jesucristo nos dejó. Este es el retrato de cada uno de nosotros, o por lo menos debería serlo. Este es el examen de nosotros en el día de hoy. Este es el reto de parte de Dios para nuestras vidas. Léalo, mírelo, analícelo, órele a Dios. Si algo le falta de ahí, mi amado, para eso es la congregación de los santos. Para eso es como lo vimos en Efesios capítulo 4. Verso 12, para ayudarlos a ustedes a llegar a esta estatura. Esta es la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito. Que eventualmente todos y cada uno de nosotros, los que nos reunimos con el propósito de llegar a la estatura de Jesucristo, salgamos de aquí llenos del Señor a dar fruto para Cristo. Yo no quiero una iglesia que digamos, oh, cumplimos 15 años, 20 años. Yo no quiero eso. Yo sería gozoso el día que ustedes me dijeran, pastor, yo me voy a abrir una obra por allá, por otro lado. Gloria a Dios, aleluya, vamos a orar por ti. En tu casa vas a comenzar, gloria a Dios, el Señor te va a ayudar. Y el otro hermanito me dice lo mismo, gloria a Dios. Y si esto se acaba aquí, sea un gloria a Dios y un aleluya, pero que se acabe para que se abran 10 más. ¿Cuál es el propósito de estar 10 años, 15 años, 20 años metidos en un lugar y que ninguno de nosotros alcancemos el ejemplo de Jesucristo? Cristo, dice la Biblia, que llegará un día en que Él vendrá a levantar una iglesia pura, santa, sin mancha. Su cuerpo, este es su cuerpo. Y si yo no tengo esto, no soy parte de su cuerpo. Entonces, ¿de qué habrán valido esos 10, 15 o 20 años metidos en este sitio? ¿De qué habrán valido? ¿Para qué tú has venido aquí cada 8 días? ¿Por qué no te quedaste en tu casa, invirtiste, hiciste cuentas, dinero, trabajo? No valdría la pena, mis amados. El deseo de mi corazón es que cada uno de ustedes crezca realmente, se llene del Señor. Tanto que me diga, ya no me aguanto más, me tengo que ir y esto tengo que compartirlo. Voy a empezar una congregación en mi casa. Ayúdenme, hagan algo por mí. ¿Cómo hago? Esa fue la iglesia primitiva, mis amados. Esa es la iglesia primitiva. Esa es la iglesia que se está levantando en el mundo, en los países donde hay persecución. Yo estuve ahí, a mí me consta que si habría una célula de hogar, como le llamábamos nosotros, un culto de hogar, una familia abría sus puertas para el Señor y ministrando ahí, otra familia decía, yo puedo hacer lo mismo. Yo puedo comenzar una obra en mi casa para llevar el evangelio de Jesucristo.
¿Por qué si nosotros tenemos más capacidad económica, más capacidad de muchísimas otras maneras, no lo estamos haciendo? Algo en la fotografía, en la imagen, está faltando en nosotros. Algo. Porque esta es la imagen de Jesucristo, mis amados. Y si esta no es mi imagen, hasta ya el Señor espera que yo llegue para dar fruto para el Señor. Si nosotros escudriñáramos la santa palabra del Señor, nos daríamos cuenta que todos los grandes hombres de la Biblia en un momento de sus vidas llegaron a cumplir todos estos requisitos. De tal manera que cuando se cumplieron, ellos fueron enviados para la obra y esa obra creció hasta el día de hoy. Somos parte de esa obra. Tú y yo somos parte de la obra de un hombre que llegó hasta esta estatura. Un ejemplo muy claro en la escritura, todos nosotros conocemos, fue el hermano Saulo de Tarso, Pablo. Pablo pensaba que él servía a Dios bajo la religión, pero un día Dios le dijo, no es religión, es misericordia lo que yo quiero. Que tú sientas compasión por las almas, no que las persigas y las mates. Que tú reconozcas la necesidad que tienen ellos de mí, no de venir a un sitio y aprender una cosa, sino que conozcan al Cristo de la gracia. Y cuando Cristo levantó a Pablo y lo llevó al tercer cielo y restauró su mente y lo sanó de toda esa religión y lo llenó de todo su conocimiento, entonces este hombre hizo exactamente lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Tan perfecto era él en todas estas cosas que él se atrevió a decir esto. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Lo repite otra vez, Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Tú y yo somos fruto de la iglesia de Pablo. Generación tras generación, hombres y mujeres se levantaron, llenos de la gracia de Jesucristo, del conocimiento, de la justicia, de la santidad y la verdad. Hasta el día de hoy nos llegó el evangelio a nosotros, por esos hombres. ¿Qué legado estamos nosotros dejando para las futuras generaciones, para las presentes generaciones? No nos vayamos muy lejos. Para nuestros hijos en el día de hoy, ¿qué legado estamos dando? ¿Qué ejemplo, qué testimonio estamos dando? Cristo es, ha sido y será el modelo de la perfección humana. Muchísimas cosas hizo Él como ejemplo para nosotros. Pero hubo una enseñanza en particular que me llamó la atención en la Escritura. Y quiero compartirla con ustedes. Está en Juan capítulo 3, 13 al 17. Dice la palabra del Señor. Este es nuestro Señor Jesús hablando. Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Wow. Tremendo mensaje de Jesucristo, mis amados. Jesús hizo la Santa Cena, como la tendremos en el día de hoy. Compartió con los hermanos y habiendo acabado la cena, tomó una toalla, se la tiró al hombro, cogió una bandeja, la llenó de agua y se fue derechito a los discípulos y empezó uno por uno, el Señor, el creador del universo, a lavarle los pies a su creación. Y él dice, así como yo he hecho a ustedes, vosotros tendréis que hacer a los demás. Ejemplo les he dado. Esto tenía una figura. Había un mensaje oculto en este
el lavamiento de los pies. Según dice la escritura en Efesios 2:6, nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero esta carne, nuestro cuerpo, seguimos caminando aquí por el propósito de la obra del ministerio, como lo vimos en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Ese es el propósito. Por eso es que Cristo no nos levantó y nos llevó para el cielo cuando nos convertimos. Él nos dejó aquí porque hay muchas otras almas a quien ganar. Pero algo hizo nuestro Señor, que Él lavó nuestros pies, limpió nuestros pecados, para que a pesar de que caminemos en este mundo que le pertenece al diablo, que está lleno de pecado, entonces constantemente el Señor nos perdone ese pecado que nos quiere ensuciar, pero para que nosotros hagamos el esfuerzo de caminar a llevar el mensaje de salvación. Qué triste que yo tenga que pararme delante de la presencia del Señor y el Señor me diga, mira, yo me cansé de lavarle los pies, usted nunca fue capaz de dar un paso, siempre se quedó ahí, en su pecado, en su vida, en sus condiciones, en su mente, nunca fue capaz de llevar al evangelio. Y todo el tiempo yo te lavaba los pies, todo el tiempo yo tenía cuidado de ti y tú no hiciste lo que tenías que hacer. Y el Señor dice, ejemplo les he dado. Lavar los pies implica perdonar los pecados. Yo no puedo perdonar los pecados, pero yo sé quién los perdona. El mismo que me los perdonó a mí. Algo entonces yo puedo hacer es dirigirme en medio de este mundo, de la podredumbre de este mundo, con el propósito de alcanzar las almas para Jesucristo y hablarles de una esperanza de una vida eterna, de la restauración eterna de sus almas. Eso sí puedo yo hacer. Y Él lo dio como ejemplo y lo pide. Así como yo lo he hecho, también vosotros lo hagáis. Eso es una orden. Algo interesante de esto es que Jesús dice en el verso 16 y 16, dice, el siervo no es mayor que su Señor y el enviado no es mayor que el que lo envió. Primero que todo, mis amados, nosotros somos enviados, no señores. El que es el Señor nos dio el ejemplo. ¿Cuánto nomás esperará el Señor de cada uno de nosotros? ¿Cuánto? Él vivió una vida ejemplar delante de su Padre en obediencia. ¿Cuándo yo estaré listo para caminar entonces en obediencia? ¿Cuándo? Cuando yo no me crea el Señor de mi vida. Cuando yo reconozca que sí, Jesús es mi Señor, que Él es el que me envió y que Él es mayor que yo, entonces yo no refute sus órdenes, sino que simplemente yo las obedezca. Ese día yo estaré preparado para la obra del ministerio. Pero esto requiere de nosotros un crecimiento espiritual. Tú nunca vas a mandar un grupo de niños a rescatar los presos de la guerra por allá en Irak o en el Medio Oriente. ¿Cierto que no? Te va a mandar lo mejor de lo mejor, la élite. ¿Sabías tú que tú eres la élite de Jesucristo en esta tierra? Así es como Dios te ve a ti. Como un soldado de Cristo con el propósito de rescatar las almas del enemigo. Así es como Dios te ve a ti. Mi pregunta es, ¿cómo te ves tú mismo? ¿Cómo? Porque dependiendo cómo tú te veas, así es como tú vas a caminar en el mundo. Pero hay un requerimiento de parte del Señor que un día, parados de pie delante de Él, Él nos pedirá cuenta por esto. La Biblia enseña que ¿quién se podrá justificar delante del Señor? ¿Quién? ¿Quién podrá darle una excusa a Dios que sea suficientemente fuerte? Es más, si usted la conoce, dígamela. Tengo unos cuantos negocios que hacer por ahí. Me retiro y me pongo a negociar, a hacer dinero. Pero mi amado, no hay disculpa, no hay excusa. No la hay. Nadie se podrá parar delante del Señor y decirle, Señor, yo soy más grande que tú. Yo fui el que te envié. Estaremos listos, mis amados, cuando vivamos una vida de sujeción y obediencia perfecta
a Jesucristo. Esa es la meta. Inclinemos nuestros rostros, yo quiero orar. Vamos a compartir los elementos en este día. Medite en esta porción, medite en este mensaje, mis amados. Por favor, con todas las fuerzas de su corazón. Todos nosotros decimos constantemente, Cristo viene, Cristo viene. Pues obremos y actuemos como si Él viniera. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Es un mensaje fuerte, contundente, Señor. Directo. Para que no haya duda ni vacilación en nuestros corazones, Señor. Gracias porque la firmeza de tu palabra, Señor, es la que sostiene nuestros pies delante de tu presencia. Por eso te rogamos, Señor, que a todos y cada uno de nosotros nos afirmen nuestros pies, Señor, en el día de hoy, para que marchemos en victoria cada día delante de ti, Señor. Y siendo los hombres que tú esperas que seamos, Señor, comencemos a dar fruto para ti, mi Dios amado. Porque eso es lo que tú esperas de nosotros, Señor. Que seamos como el modelo perfecto, lo cual fue nuestro Señor Jesucristo. Él no perdió tiempo en su ministerio, Señor. Perdónanos por todo el tiempo que nosotros hemos perdido, Señor. Él no escatimó, Señor, las noches o los días para compartir de la palabra del reino de los cielos. Perdónanos, Señor, si hemos estado cortos en deliberar y llevar el mensaje de salvación para otros. Nuestro Señor Jesucristo nos amó con un amor inexplicable, inefable, Señor. Pero venía y provenía de tu santa voluntad. Perdónanos, Señor, porque tal vez nosotros no hemos amado lo suficiente a nuestro prójimo, Señor, para presentarle el mensaje de salvación que tu Hijo, Señor, trajo al mundo por medio de su preciosa sangre. Padre, completa en cada uno de nosotros, Señor, lo que de esta lista haga falta. Lo que de tu propósito, Señor, haga falta para cada uno de nosotros, Señor. Llénanos cada día más de tu santa presencia. Y ayúdanos, Señor, para caminar en este mundo puro, limpios, santos y sin mancha, como verdaderos hijos de Dios que debemos ser, Señor. Padre, te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.